que se han cambiado de doctrina completamente por hacer caso a doctrinas erróneas, se convencen. Y es triste ver esto, hermano, en este tiempo en el que vivimos. Hay muchas cosas en las cuales en el tiempo que vivimos están sucediendo terriblemente dentro de las iglesias, tristemente. Una vez más le digo que a través de los mensajes que hemos tenido, una vez más le digo, hermano, ponga sus ojos en el Señor. Amén. No los ponga en el pastor ni lo ponga en la iglesia. Es Dios quien lo ha salvado a través de Jesús. Amén. Él jamás le va a fallar. Pero sí tenemos que estar al pendiente que debemos de servir a Dios como Él debe de ser glorificado. Amén. Amén. Es triste. Solamente quiero en esta tarde, son temas muy controversiales en nuestro tiempo, pero hubo un escrito que me quedé pensando en ello, hermano, y con qué facilidad tuercen la palabra de Dios. Y es triste que muchos cristianos estén torciendo la palabra de Dios y convenciendo a los que verdaderamente quieren servir al Señor. Y leemos esto en la palabra de Dios. Leía sobre, hermano, ahorita la economía en las iglesias es algo muy difícil de tratar, es algo muy criticado, es algo muy pesado, es algo muy difícil quizá no de explicar, quizá difícil de entender o de comprender por la necesidad que vivimos, tanto los que están sentados como los que están atrás de los púlpitos, y hay críticas, hay confusión, hay erronía en el pensamiento y el corazón de las personas. Y hermano, predicadores tristemente se valen de la palabra de Dios para sacar ganancia del pueblo de Dios. Y por esas predicaciones, por esos pastores, hay siervos del Señor que están sufriendo las consecuencias de la gente que erróneamente se convence de lo que escucha. Hermano, de las predicaciones que les llega a sus oídos con una certeza de seguridad en sus vidas, predican, siendo que se tuerce la palabra del Señor. Y hermano, tenemos que tener cuidado con esto. En nuestro tiempo hay una iglesia que habla de la prosperidad, ¿sí? Hay unas predicaciones, hay unos pastores, hay iglesias que son de la prosperidad, así se les llama, de la prosperidad. No sé qué movimiento tengan, pero todos se vuelven como de un nivel medio y quizás alto. Todos tienen, todos no sé cómo le harán ahí, no tengo, pero hablan de mucha prosperidad. Hablan de prosperidad, hermano, a través usan la Biblia y hablan de prosperidad en sus vidas. Tú vas a prosperar, si haces esto, tú vas a prosperar, si haces aquello, tú vas a prosperar, y hablan de prosperidad y convencen, hermano, y hacen que la gente se despoje de lo que no tiene o de lo que tiene, creyendo que realmente de la noche a la mañana van a ser prósperos, que van a tener un mueble, que van a tener una casa, cosas semejantes a estas. Hermano, hay mucha confusión. Cuando leía este relato, bueno, al parecer era como una predicación, pero escrita. Este hombre que hablaba allí decía y acusaba a los levitas, o acusa a los levitas de robar a Dios. ¿Sí? En la Biblia habla donde habla que dice, vosotros me habéis robado. Y él enfoca a los sacerdotes, no al pueblo, a los sacerdotes, que son los que robaban a Dios. Porque robaban los diezmos. Eso dice él. Los sacerdotes son los que roban a Dios. Cuando habla allí la Biblia, no se confunda, estoy diciendo lo que dice ahí. Ahorita le voy a explicar. Lo que habla la Biblia dice es que no se refiere al pueblo, se refiere a los sacerdotes. Los sacerdotes se robaban el diezmo.
Y ahora dice ahí esta persona que eran los sacerdotes los que robaban a Dios, no el pueblo. Y hermano, hacían una explicación tan grande que cuando la acabé de leer, dije, en realidad, hermano, lo digo por la gracia de Dios y el conocimiento del Señor Jesucristo, que si no leyera la Biblia me hubiera convencido. Me hubiera quedado en decir, en realidad, los sacerdotes roban a Dios y no el pueblo. Pero yo te quiero decir que no es ni el pueblo ni los sacerdotes de Dios. Cuando es pueblo de Dios, el pueblo de Dios sincero no le roba a Dios. Cuando son los sacerdotes sinceros, tampoco le roban a Dios. El diezmo es una manera mal entendida en las iglesias, mal usada en las iglesias, ¿por qué no decirlo? Pastores, siervos de Dios, mal usan esto, hacen preferencia en decir, con que me traigan los diezmos, el que no sea salvo, ¿verdad? O sea, son predicaciones, aunque no vengas a la iglesia, yo voy por los diezmos a la casa, no me interesa que andes mal, yo como quiera recibo los diezmos. Son cosas erróneas de predicadores y siervos que predican malamente. Pero no es así. Yo quiero darte te voy a hablar de la prosperidad. ¿Quieres ser próspero, hermano? Te voy a hablar de la prosperidad. En realidad. Y la prosperidad no viene a base de que todos vendamos lo que tengamos y nos repartamos en partes iguales. La prosperidad no viene de que vamos a darle ofrenda al hermano para que se empareje y esté al nivel de nosotros. Y como otros predican, esa no es la prosperidad. Una de las bases de la prosperidad es el diezmo. El diezmo, hermano, al principio de la Biblia, y te voy a decir por qué es la base de la prosperidad. ¿Quieres ser próspero en tu vida? Mira, hermano, al principio el diezmo no fue puesto por Dios. Al principio de la Biblia, el diezmo no fue puesto por Dios. El diezmo fue voluntad propia de un hombre. Escúchame lo que te voy a decir porque es la base de la prosperidad. El diezmo fue puesto o fue voluntad propia de un hombre por ver la prosperidad que Dios le dio en su vida. Amén. Escúchame, desde un principio de la Biblia, hermano, un hombre decidió dar el 10% de todo lo que tenía porque él vio lo que Dios le había dado y lo dio a un sacerdote. Él dijo cuando venía, hermano, de camino de guerra y él había tenido la victoria, había ganado la victoria con botín grande, el sacerdote, el pastor, el siervo de Dios de la iglesia, que era un siervo fiel a Dios, había salido a encontrarlo y le había bendecido por la victoria que Dios le había dado. Lo bendijo, eso, bendito seas. Y hermano, este hombre que fue, hermano, bendecido por Dios grandemente, decidió por su propia voluntad, porque vio las bendiciones y prosperidad de Dios, darle el diezmo a Dios. Dijo, yo le voy a dar a Dios el 10% de todo lo que me dio. Y se lo entregó a este rey o este sacerdote. Ahorita le voy a leer la lectura, te estoy dando una explicación. ¿Por qué es la base de la prosperidad? Te voy a poner un ejemplo. El hermano está prosperando, le está yendo bien. ¿Y qué es lo que dice? Hermano, ¿cómo le está haciendo, hermano? ¿Cómo le hace para hacerle yo también? ¿Cómo le hace para tener los naranjos bien bonitos? Hermano Chincho, ¿cómo le hace usted para tener? Hermano, de 1 hectárea hay gente que recoge 1 tonelada, 2 toneladas. El hermano recoge 20, 30 toneladas en su tierra. Y yo llego y le digo, hermano, ¿cómo le hace
para hacerle yo también, para poder tener las mismas toneladas. ¿Qué le avienta? ¿Qué le echa? ¿Qué es lo que hace? Y el hermano dice, no, pues yo no salgo de ahí, yo estoy metido ahí, yo le estoy poniendo ganas. Digo, entonces, ¿qué vas a hacer tú? Hermana Gloria, a usted siempre le queda bien sabroso el café. ¿Cómo le hace? Y todos queremos el café de la hermana Gloria y preguntamos cómo le hace. Amén. Amén. Hermana Mariana, usted viene, cuando viene la hermana Mariana, a veces, hermana Mariana, usted hace los charros porque a usted le quedan los charros. Hermana Luisa, las de harina porque a usted le queda. ¿Cómo le hace? Hermana, ¿usted cómo le hace? Hermana, ¿cómo le? Un consejo. No dijo que. Es que Era nomás para no dejarlo fuera. Es que todos tienen algo que enseñar, ¿no? Puedo pasar la lista hasta los jóvenes, los niños. Sí. Oye, puedo decir, Naúm, ¿cómo le haces para esto? Nelson, ¿cómo le haces para sacar tanto de tu cabeza? Chavo, ¿cómo le haces para caer bien? Es que no, es un consejo. ¿Cómo le haces para prosperar yo también? Sí, amén. Muchos están tomando malamente. Y hay siervos de Dios, o vamos a decir que se dicen siervos del Señor haciendo malo uso no solamente del diezmo, de las ofrendas y de las ovejas del Señor. No enfoquen la vista en los diezmos. El diezmo nació de una persona que fue próspera de Dios y dijo, yo, porque Dios me ha dado, voy a dar el 10%. La base, donde vamos a empezar el mensaje, Génesis 14, 20, hermano, estamos hablando, voy a partir de aquí de unas citas, quiero leerlas con usted. Génesis 14, antes de seguir explicando aquí, Génesis 14, verso 20, ¿lo tiene, hermano? Amén. Voy a leer 17 al 20. ¿Lo tienen? Génesis 14, 17 al 20. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es del valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ¿verdad? Sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos. Y punto, amén, punto. Y dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo, amén, hermano. Amén. De aquí empiezan los diezmos. Cuando Dios bendijo a Abraham, dio los diezmos al sacerdote del Dios Altísimo y empezó a darlos por su propia voluntad. Dijo, Dios me bendijo el 10% para el sacerdote, para que el sacerdote siga sirviendo. Es más, Abraham no dijo ni para qué. Él no dijo, ten para que tú hagas esto, nomás fue y lo entregó. Fue su propia voluntad porque vio la prosperidad. ¿Cuántos quieren ver prosperidad? Pregúntenle. Amén. Pregunten. ¿Dónde está la base de la prosperidad? Hermano, el diezmo al principio no fue puesto por Dios. Fue voluntad propia. El diezmo no es una cobranza. Hasta ahorita como voy, el diezmo no es una cobranza. El diezmo no se cobra, el diezmo no se exige. El diezmo en primer lugar debe ser voluntario porque Amén. Dios ha hecho próspera tu vida. Amén. Amén. Y si Dios no ha hecho próspera tu vida, ¿quieres ser próspero en tu vida? Amén. Amén. Da los diezmos. Ahorita lo vas a ver, porque es por propia voluntad. El 10%, ahora no se equivoque. Muchos están equivocados. Yo no sé mucho de matemática ni eso, pero alguien por ahí me explicó cómo está el diezmo. ¿Sí? ¿Cómo está el diezmo? El hermano, suponer, yo no sé ni cuánto, el hermano o el hermano Chencho o el hermano Teo, que son los que invierten ahí. Yo no sé las hermanas cómo manejen su vida, ahorita ponemos un ejemplo. Pero el hermano Teo, el hermano Chencho, vamos a suponer que ellos invirtieron en la huerta 10,000 pesos. ¿Sí? Y cuando levantan su cosecha, levantan 30,000 pesos. Y usted dice, ¿cuánto es el diezmo que tiene que dar?
Y usted dice, no, pues 3,000. No, no son 3,000. Tienen que sacar sus gastos, que son 10,000, Amén. y le quedan 20,000. Y de esos 20,000, da el diezmo. Amén. Amén. ¿Me está entendiendo, hermano? Ahora sí, para no poner más ejemplos, ¿me está entendiendo? No todo lo que usted gana en la semana, y algunos sí, como los que reciben quincena, dicen, bueno, yo no invertí nada. Dios me dio esta bendición de mi trabajo, gané 1,000 pesos, son 100 pesos para el Señor. Pero voluntad propia, ¿por qué los das? ¿Por qué los das? En primer lugar, ¿por qué los das? Es que el pastor dice que los diezmo. No, el pastor no dice. No, es que tengo que darlos porque Dios dice. Dios no necesita ser próspero. ¿Por qué los das? ¿Sabes por qué los doy? Porque por ahí a alguien le pregunté y me dijo que la base de la prosperidad es darle al Señor de lo que Él ya me prosperó. Amén. Amén. O de lo que yo espero ser prosperado. Amén. Él dijo, aquí Abraham, de su propia voluntad, dijo, yo voy a entregar los diezmos al sacerdote, y los entregó. Más adelante, hermano, Génesis 28, 22, ahí mismo en ese libro, Génesis 28, 22. Voy a leer 20 al 22. Génesis 28, 20 al 22. ¿Lo tienes, hermano? Amén. E hizo Jacob votos diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que yo voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová, ¿qué dice, hermano? Será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y luego, ¿qué dice? Y de todo lo que Él me diere, el diezmo apartaré para ti. Primer lugar, es voluntad propia. Segundo lugar, hermano, dice aquí que Jehová sea tu Dios. Para dar los diezmos tienes que estar seguro que Dios, quien prospera nuestras vidas, es nuestro Dios. Amén. Asegúrate primero que sea Dios quien reina en tu vida. Y después, hermano, podrás decir, si Jehová me prospera, para no volverte a leer la cita, en pocas palabras, si Jehová me prospera en mi vida, en salir y en regresar, si Jehová bendice a mi familia, hermana, si Jehová bendice a mi esposo, de los 100 pesos que mi esposo me dé, 10 pesos le voy a dar al Señor. Amén. No estás hablando de todo el sueldo de tu esposo, porque es lo que tú recibes, no lo que tu esposo recibe. Porque muchas veces dice, pastor, es que yo no trabajo, yo nomás lo que mi esposo me da. ¿Cuánto te da tu esposo? Pues nomás me dio 20 pesos, 2 pesos son del Señor, échalos ahí. Porque dice de todo, porque tú oraste que tu familia saliera y regresara, le bendijeran el trabajo, esté bien de salud. Y aquí está diciendo Jacob, aquí ahora se está comprometiendo. Abraham no se comprometió, él vio la bendición y dio los diezmos. Amén. Pero aquí Jacob se está comprometiendo diciendo, si Jehová es conmigo, si Jehová me bendice, si Jehová me guarda, si Jehová me lleva y me trae en paz, si Jehová me lleva a la casa de mi padre, me regresa con bien, Él va a ser mi Dios en primer lugar, Él va a ser mi Dios. Y de todo lo que me dé, yo voy a dar el diezmo aparte para Él. Amén. El diezmo es una decisión propia, si tú quieres prosperar. Hasta aquí vamos bien. Nadie te exige, ni Dios te exigió. Dios no le está exigiendo a Jacob los diezmos. Él decidió dar los diezmos. Abraham decidió dar los diezmos. ¿Por qué? Porque sabían que de Dios iban a ser bendecidos. Amén. Amén. Es voluntad propia, hermano. Pero ahora vamos a Números 18, 21. Vaya conmigo a Números 18, 21. Números 18, 21. ¿Lo tienen? Amén.
Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el misterio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo por vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Ahora, hermano, aquí Dios está dando un mandamiento de que los diezmos se den a los levitas por su servicio en la iglesia. Y muchos están haciendo mal uso de eso. ¿Cuál es el mal uso de eso? Hay muchos malos usos de eso. En primer lugar, los diezmos son voluntarios. Tú los tienes que traer. El pastor no tiene que exigírtelos. Tú los vas a traer porque tú dices, yo quiero ser bendecido o Dios me ha bendecido. ¿Amén? Amén. Hasta ahí. Pero muchos pastores condenan al que no da diezmos. Si no da los diezmos, vas derecho al infierno. Si no da los diezmos, Dios te va a castigar. Si no y apenas te enfermas y ya dices, ¿ya ves por no dar los diezmos? Ahora, otra. Agarran los diezmos y los gastan en cosas que no deberían de hacerlo. ¿Sí? Hay cosas que el diezmo es sagrado, es de Dios y son de los levitas, pero los levitas tenían que saber cómo gastarlo. No en todo podían gastarlo, tenían que saber porque era de parte de Dios. Ahora, hermano, hacen mal uso en los diezmos, en hacerse ricos, buscar ganancias y predican puras cosas, se olvidan de lo primero, que tienen que hablarle a la gente de salvación y de Jesucristo. Se enfocan en la prosperidad a través de los diezmos, a través de la ofrenda. Es una base la prosperidad de los diezmos. Pero nadie se los va a cobrar. Dios está hablando aquí, dice, désenlo a los levitas, porque ellos sirven en el tabernáculo. Ya ustedes, pueblo de Israel, no se acerque a los levitas con esto. No indague, no haga nada. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? El problema de nosotros es que cuando tú le das a Dios es de Dios. ¿Amén? Amén. Si tú no tienes la mentalidad de decir, yo ya lo puse en el Señor y si el pastor hace lo que hace, Dios lo va a juzgar. Hermano, si supieras que es Dios, porque es de Él. Por eso, ahorita más adelante parece que anoté la cita, que a donde el Señor diga, ahí tienes que llevar los holocaustos, ofrendas, primicias y todo a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú lo pones allí, esa ofrenda que está ahí ya no es tuya, es del Señor. Amén. Amén. Ay, pero es que el pastor lo está haciendo mal uso. ¿Tú cómo sabes? Pues es que yo veo. Yo lo vi. Yo vi que el pastor agarró de allí 20 pesos y se fue a comprar un refresco. Eso es mal uso porque no lo gastó acá. Bueno, cuando el pastor se haya tomado el refresco allá malamente, para que me entiendas, malamente, el refresco le va a hacer gastritis, se va a ahogar. O algo va a pasar. Es una explicación, ¿me entiendes? Pero muchas veces estamos juzgando mal. ¿Por qué? Porque tú no te has despejado de lo que ya no es tuyo. Amén. Es del Señor. Amén. Y el Señor sabe cómo lo maneja. No todos los pastores trabajan malamente, hermano. Está lleno el mundo de gente mala, de pastores perdidos, predicando malamente, exprimiendo a las ovejas, pero no todos son así.
Yo no voy a decir que soy buena gente, de que, hermano, júzgalo tú. Yo no soy quien para decir, yo soy bueno, dámelos a mí. Porque el único que sabe cómo estoy yo a la presencia de ustedes, del Señor, es Él, hermano. Amén. Sí, amén. Pero tú puedes ver, tú puedes despejarte, tú puedes dejar que Dios obre. No puedes juzgar a pastores y no dar lo demás. Hermano, los diezmos no es porque el pastor prospere, es para tu prosperidad. Amén. Jacob no dijo, aquí está para que los levitas se hagan ricos. Dijo, es para que tú seas prosperado. Aquí empieza, hermano, dice, es parte de los levitas. Versículo 26 de Números 18:26. Así hablarás a los levitas y le dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Amén. Hermano, Amén. del diezmo que entra, yo tengo que reportar el 10 del diezmo a Jehová. Amén. El diezmo que se le da a los levitas, el diezmo que se le da al siervo del Señor, lo saca, lo cuenta, es tanto, de ese tanto, el 10% es del Señor. Ahí está. Si no lo hace, está haciendo mal, está robando, porque es de Dios. Sí, amén. Hasta aquí, voluntad propia, hasta aquí, decisión propia, hasta aquí, el Señor está diciendo, no me lo den directamente a mí, o sea, no es, désenlo a los levitas. El Señor ya está, bueno, a lo mejor ya me expliqué mal, lo voy a decir de esta manera, hermano, tú se lo das a Dios, pero Dios destinó a quién tendrían que ser los diezmos, amén. Dios destinó. Amén. Al principio nomás lo dejaban en la iglesia, aquí está sacerdote y ay, vamos a... Pero en el tiempo que estamos aquí, ya Dios dijo, déjenselo, yo se lo voy a dejar a mis siervos. Pero mira lo que dice Deuteronomios 12:11. Deuteronomios capítulo 12, verso 11. Deuteronomios 12:11. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. Amén. Hay un lugar especial. Mientras tú no traigas los diezmos a la casa del Señor, mientras tú no traigas las ofrendas a la casa del Señor, mientras tú no traigas las... hermano, ahí trae una gran lista. Aquí no se practica todo. Pero tú lees la Biblia y el día que Dios toque tu corazón y seas prosperado, pastor, aquí están las primicias. Hermano, tenemos tiempo atrás que mi familia y yo practicamos lo de las primicias. Amén. Usted a lo mejor no se da cuenta. De hecho, no sabemos quién se quedó con 2 huevitos que eran las primicias. Se nos perdieron, se me hace que el perrito se comió las primicias, ¿verdad? Una gallinita nos empezó a poner y nadie queríamos tocar los huevitos hasta que fueran 3 o 4. Y le decía a mi esposa, ¿a quién se los vas a dar? Y yo bien emocionado, ¿a quién se los vas a dar? Y de repente, oye, los huevitos que estaban aquí, pues se desaparecieron. Se los llevó el Señor. Caminaron con Dios y desaparecieron. Hermano, es bonito. Si vieras cómo se siente la satisfacción de a veces, hermano, practicar las primicias. Cuando el primer fruto de tu naranjo, el primer fruto de tu cosecha, lo entregas al Señor, lo regalas. Ahora sí que no vengo directamente a decir al pastor, hermano, no precisamente al pastor. Aquí lo llevas a la iglesia, lo presentas y lo puedes dejar en la iglesia o decir, pastor, mire, aquí están unas primicias, las traigo a la iglesia, quiero presentárselas al Señor. Usted sabe si las toma para usted o quiere regalarlas. Eso es lo más correcto. Amén. ¿Sí? Y ya tiene tiempo que nosotros practicamos las primicias. Cada que hay algo, eso es lo primero. Órale, hay que regalarlo. Aquel naranjo son las primeras naranjas, hay que regalarlas. Aquello es lo primero, órale. Y hermano, es bonito. Lo hacemos con satisfacción. Mira, leí Deuteronomios 12:11, ¿no? ¿Sí, verdad?
Sí. Habla del lugar donde tú lo debes de llevar. ¿Por qué lo tienes que traer aquí? Porque aquí se consagra y aquí se entrega al Señor. Cuando tú te despojas de eso, ya es del Señor. Deja que el Señor haga uso de él. Entonces tendremos menos fijaciones. ¿Sabes que Dios es el que se encarga de hacer justicia en nosotros? Oh, hermano, y si tú no me crees eso, lee Ezequiel 34, lee, parece que es Pedro, hermano, lee algunas citas, o lee el libro de Ezequiel, para que veas, dice, ¡ay de los pastores! Amén. Amén. ¡Ay de los pastores que están haciendo mal de las ovejas! Amén. Que, hermano, nomás les sacan el jugo, les quitan la lana y las abandonan y al cabo viene otra. ¡Ay de ellos! Porque es Jehová quien se encarga de ellos. Amén. Amén. La ovejita por naturaleza, y si está bien alimentada, va a empezar a dar su lanita. Y hermano, te voy a decir una cosa: si Dios no te quita la lana, te vas a coser. Amén. Si no, pregúntale a las ovejas cuando traen una lana y está el solazo. ¿Qué tiene que hacer? Ir y trasquilarlas para que se venteen, porque viene lana nueva. A mí no me da calor. Hermano, no. Un mensaje por allá que el hermano David predicaba, y es muy cierto. Sí. Es muy cierto, un mensaje que el hermano, no sé si parece que aquí lo predicó aquí lo predicó. Una bodega, una casa, un cuarto que lo tienes para los frutos, tiene que tener una puerta de entrada y una puerta de salida. Amén. Amén. Si tú nomás le haces la puerta de entrada, esa bodega se va a llenar, se va a saturar y se va a cerrar. No vendrán más bendiciones, se quedarán ahí. Y muchas de las bendiciones que están saturadas ahí se echarán a perder porque no les das uso. Pero si tú tienes una puerta donde las bendiciones llegan, pero las bendiciones salen, habrá siempre bendiciones nuevas y jamás, dice, para que haya alimento. ¿Por qué crees que dice, trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa? Porque nunca va a faltar alimento en la casa del Señor, ni tampoco en tu hogar. Amén. Amén. Ni tampoco en tu hogar. La verdadera razón de la prosperidad está en la obediencia a Dios o en la voluntad que tú tienes para prosperar. Amén. El diezmo, hermano, viene siendo más adelante algo que el Señor dice que los diezmos ya los está poniendo como un mandamiento ahí, pero al principio no era así. Lo puso porque miraba la necesidad, hermano. Ahorita, ¿cuántos son los que predican? Pues nomás usted, pastor. Es decir, no, pues todos los diezmos son para usted, es mucho. Pero imagínate los levitas, era toda una nación, era todo un pueblo. Y se lo repartían todos. Y había la necesidad. Por ahí leí un versículo donde dice, el Señor les dice, ¿saben por qué los levitas dejaron de hacer su trabajo? Porque el pueblo dejó de hacer el suyo. ¿Sí? Amén. Amén. Porque el pueblo dejó de hacer el suyo. ¿Y sabes qué, hermano? Yo te voy a decir una cosa. Muchas de las veces somos nosotros los que nos perjudicamos si no damos. Yo no. En realidad, si yo estoy sirviendo a Dios de corazón, yo no me perjudico, hermano. Amén. Si tú no traes ofrendas, si tú no traes los diezmos, aquí no se practica mucho, pero si tú no traes las primicias, si tú no traes la ofrenda, los holocaustos o las alabanzas a Dios alegre, lo que tú quieras, si tú no vienes a ofrecerle a Dios, yo no pierdo, pierdes tú. Amén. Amén. Acuérdate lo que decía Pablo. Le doy gracias a Dios que hayan vuelto a darme y se hayan acordado de mí, porque un tiempo no me daban, pero no me daban porque yo sabía que ustedes no podían darme, pero ahora volvieron a darme gracias al Señor. Y les voy a decir una cosa, aun cuando no me daban, el Señor no me dejó. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Me Amén. escuchas, hermano? Amén. O sea, no, si oye medio altanerío o medio que estoy acá en abundancia, estoy contento con lo que Dios me ha dado. Pero escúchame lo que te quiero dar a entender. Que yo no necesito de ti. Yo necesito de Dios. Amén. Amén.
Porque si Dios está conmigo, aunque tú no des, Dios me va a alimentar. Amén, así es. Pero si tú no estás dando lo que a Dios le corresponde, tú sí necesitas a Dios. Bien. Yo voy a darle a Dios lo que Él me pide. Me pide que le sirva con sinceridad y en verdad. Él me pide que predique palabra de Dios sinceramente y lo que es. El día que deje de predicar sinceramente y lo que es, entonces sí me la voy a ver con Dios. Amén. Pero el día que la iglesia deje de dar, a mí el Señor me sigue dando. ¿Y sabes por qué? ¿Y sabes por qué? Si tú no lo sabes, yo tengo unos ahorritos por ahí con el Señor. Ay, pastor, ¿a poco tiene dinero en el banco? No. ¿Sabes cuáles son los ahorros? Que yo siento paz en mi corazón cuando le sirvo a Dios con sinceridad. Amén. Predico y digo, dad de gracia, porque de gracia recibes. Amén. Yo predico y si la iglesia dice no le damos, contento, gracias Señor, porque no me dieron, pero como quiera recibí. Y yo sé que no me dieron, no porque no querían, porque no tenían. Amén. Pero quieres tener. Abraham se dio cuenta que dando el 10% de lo que Dios le da, fue prosperar. Amén. Amén. Y Jacob dijo, si Abraham Dios lo bendijo dando el 10%, Señor bendíceme, yo te voy a, promesa, yo te voy a dar el 10% cuando tú me bendigas. Amén. Y más adelante, como ya el pueblo miraba la bendición del Señor, entonces Dios dijo, todos los que traen diezmos y son bendecidos, tráiganselo al sacerdote, porque Él es el que sirve en el templo. Es mío, déselo a Él, porque Él es mío. Yo soy del Señor. Amén. No malinterpretemos la palabra de Dios en esto. La economía y las predicaciones en el tiempo que vivimos son erróneas, son mal predicadas. Y el pastor con la necesidad, hermano, tenemos una necesidad tremenda en la casa. Oren por nosotros porque hay pues a veces nos vemos tremendamente necesidades muy fuertes. Amén. Y dijo aquel, y si Dios es conmigo, Él sabrá cómo arreglar la situación. Amén. Pero no me voy a aprovechar de esas necesidades para ir hasta las casas y decirle, lo tiene que dar, si no lo mando al infierno. Usted, hombre, la mano de Dios poderosa, Dios lo va a castigar, se va a enfermar y por eso se enfermó, porque no da las ofrendas, así que caigas. Yo nunca voy a hacer eso, hermano, porque yo no necesito de sus ofrendas, usted necesita de Dios. Amén. Amén. Pastor, ¿cuándo predica de la prosperidad de la iglesia? Aquí está, la prosperidad de la iglesia. Abraham fue prosperado, Jacob fue prosperado, el pueblo de Dios fue prosperado. Malaquías 3, 8 al 10, la que siempre se utiliza en mensajes de dar el diezmo y dar el diezmo, el cual relato se leía, hermano, sobre esto. Y habla de los pagos de los diezmos. Malaquías 3:10. Dice, hermano, traed todos los diezmos. ¿A dónde, hermano? al alfolí. ¿Y hay alimento en dónde, hermano? En la casa. Está hablando el Señor. Amén. Amén. No está hablando el pastor, hermano. Aquí está hablando Dios. Traigan los diezmos al alfolí. Traigan los diezmos a mi casa. Y luego el reto, hermano. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Ahora no soy yo, hermano. Primero fue Abraham que dijo, yo por voluntad propia le doy los diezmos a Dios. Dijo Jacob, yo le voy a dar los diezmos porque he visto que Abraham lo bendijo Dios grandemente por los diezmos que daba, y yo también los voy a dar. Dios dijo, lleven los diezmos allá a mi casa. Ahora el Señor dice, pruébenme a ver si no es cierto. Que si ustedes quieren prosperar, siempre hay alimento en mi casa. Traigan los diezmos al alfolí. La respuesta, hermano, está en la palabra del Señor. Amén. Amén. Buscaba citas en el Nuevo Testamento del diezmo y casi no hay. En Hebreos y en el Nuevo Testamento hay donde ¿se acuerdan de aquel fariseo
y el publicano llegaron a la iglesia y el fariseo se paró y volteaba hacia arriba orgullosamente: Señor, te doy gracias que no soy como uno de estos, que yo sí ofrendo, que yo sí doy los diezmos. Ahí habla de los diezmos en el Nuevo Testamento. Y luego en el Hebreos habla de los diezmos refiriéndose a Abraham, que él daba los diezmos y Dios le bendijo. Y había algo así. Yo oí una predicación que dice que los diezmos nomás los da el pueblo de Israel. Y para allá voy, hermano. Los diezmos los daba, habla de Abraham en Hebreos, que los diezmos los daba el pueblo de Israel. Y yo pensaba: Señor, ¿por qué nosotros damos los diezmos? No somos israelitas, ¿verdad? No lo deberíamos de dar porque no somos israelitas. Pero hay dos cosas que a lo menos en lo personal voy a pensar por este mensaje y por lo que Dios habló conmigo. Anoche pensaba yo esto: ¿por qué los doy? Número uno, en la Biblia dice que de dos pueblos hizo uno solo. Amén. Amén. Y que somos parte del pueblo de Abraham por la fe. Amén. Amén. Y que las bendiciones de Abraham, soy participante de las bendiciones de Abraham, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, yo digo: bueno, Señor, soy pueblo de Dios porque, aunque no soy israelita, por la fe, soy hijo de Abraham. ¿Sí? Ahora, en mi parecer, en mi persona, mi Dios, yo no soy israelita. No tengo derecho a participar de los diezmos, pero quiero ser prosperado. ¿Me puedes permitir? ¿Se acuerda que el mensaje lo empezamos diciendo que fue voluntad propia? Amén. Que porque mirábamos las bendiciones oh, qué bendiciones dio Dios a Abraham. Amén. Cómo Jacob fue prosperado. Yo quisiera ser prosperado como él. No soy israelita, hermano. Pero el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, viene siendo mi Dios. Amén. Amén. Y esa es la misma misericordia de Él, es la misericordia misma que existe hasta ahora. Yo no le voy a exigir ni le voy a predicar a la iglesia que es exigencia de Dios el diezmo. Porque en realidad la Biblia habla que el diezmo es para los israelitas. Pero en realidad yo quiero pedirle permiso a Dios de prosperar. Y una base, aunque hay muchas bases, una base de la prosperidad puede ser parte de, ¿sí? Quizás muchos lo tomen que no es bíblico que los gentiles, nosotros gentiles, seamos participantes del diezmo. No lo damos. Y Dios, como quiera, Dios va a bendecir. Pues todo lo que tenemos es de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Amén. Amén. Nos da de Dios. Y lo que da aún la vida, Amén. no tenemos con qué pagarle. Amén. Amén. Yo no tengo con qué pagarle. ¿Sí? Amén. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Una vez más volvemos. En la iglesia y en muchas iglesias ha sido vamos a decir, una controversia, un malentendido en los diezmos. El diezmo de los levitas. ¿Sí? El diezmo es del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel era bendecido a través de los diezmos. Amén. ¿Saben qué, hermano? Está bien, entiendo, pero me da tristeza. Me da tristeza que el Dios del Antiguo Testamento, de gran misericordia, quizá no sea el mismo de hoy. ¿Sí me está entendiendo por qué? Yo siento que Dios es el mismo. Amén. Amén. Por los siglos. Sí, amén. Y que si de mi voluntad,
de mi voluntad y con el permiso de Dios, pudiera dar mis diezmos a Dios, que Dios haga su parte. Amén. ¿De dónde empezó el pueblo de Dios? De Abraham. ¿De dónde empezaron los diezmos? De Abraham. ¿Quién le dijo a Abraham que diera los diezmos? Nadie. ¿Quién te va a decir a ti que dé los diezmos? Nadie. Yo lo siento en mi corazón. Amén. Que Dios puede hacer algo por mí, se lo doy. Y si no lo diera, si no fuera prosperado como Abraham de tener ranchos y casa y todo esto, yo creo que la salvación que Él me dio y todo lo que hace por mí, hermano, no tiene precio. Amén. Yo no te voy a explicar muchas cosas personales porque no quiero verme como un... Pero si supieras que ahorita a las puertas hay muchos proyectos de Dios para mi vida. Amén. Grandes. Grandes. Estamos orando la familia y yo porque vienen bendiciones grandes. Gloria a Dios. Y ya me gozo porque ya están casi a la puerta y es voluntad del Señor. Le dije a mi hijo, es nomás que Dios decida, vamos a servir al Señor. ¿Y sabes por qué? Porque yo he decidido seguir a Cristo. Amén. Yo he Gloria a decidido Dios, amén. servir a Cristo. Amén. Yo he decidido predicar a Cristo. Yo he decidido vivir en Cristo. Yo he decidido morir en Cristo. Yo he decidido apoyar para Cristo. Amén. Amén. Sí, es cierto. Lo indagué en la Biblia, ya busqué. No encuentro en los gentiles quién dé ofrenda. Digo, quién dé diezmos. Pero yo puedo decirle al Señor, bajo tu misericordia, Señor, yo veo cómo estos hombres prosperaban. Los voy a poner en tus manos. ¿Verdad? Amén. Dios puede hacer grandes cosas contigo. Vienen muchas predicaciones y muchas cosas. Ahora te voy a dar una cosa. Muchas cosas que están escritas en la Biblia solo son para los israelitas. Muchas. ¿Sabes cuál ha sido el problema de muchas iglesias ahorita? Que están enfocando su vista en los israelitas. Y ahora son nazareos. Ya no son gentiles. Y están confundiendo las iglesias. ¿Sabes qué busco yo en esta noche? No quiero ser una iglesia confundida. Quiero que sea una iglesia decidida. Afortunada por tener un Dios misericordioso dentro de nosotros. Amén. Que puede vivir en nuestra vida y darnos bendición tras bendición. Voy a cerrar con esto, hermano. Una historia verídica de una persona por aquí cerca. Parece ser, no estoy seguro si fue en San Francisco, pero parece ser, le contaban ellos. Había un hombre que hizo la misma promesa en su vida. Y le dijo, Señor, que estaba una tiendita, estaba un negocio muy pequeño. Y le dijo, Señor, si tú me ayudas, yo te voy a dar el diezmo de lo que saque. Y Dios me empezó a prosperar. Y le daba el diezmo, y lo prosperaba, y le daba el diezmo, y lo prosperaba, y le daba el diezmo. Empezó a abrir, creo que eran tiendas, empezó a abrir otra tienda, y el diezmo, y el diezmo. Cuando llegó el momento, llegó y le dijo el pastor, oiga hermano, no ha ido a la iglesia. Es que tengo muchos negocios y, bueno, usted no se olvide que usted le hizo una promesa a Dios, que mientras Dios lo prosperaba, le iba a dar el diezmo y no lo dio. Yo no lo exijo, solamente vengo a recordarle que usted hizo la promesa. Hermano, es que es mucho ya lo que le doy a Dios. Bueno, pues nomás llorar a Dios para que le ponga lo mismo, lo que tenía antes. Y así pueda darlo. ¿Sabes que Dios nos da más de lo que nosotros tenemos? Amén. 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 ¿Sabes cuánto es el diezmo, hermano? ¿Cuántos saben cuánto es el diezmo? 10% de lo que gane. Es un peso de 10. Un peso de Dios. Y yo gano
1,000 pesos a la quincena, son 100 pesos, a la semana son 100 pesos de Dios. Si yo gano 5,000 pesos, ¿cuántos quieren ganar 5,000 pesos a la semana? 500 pesos. No es mucho, ¿verdad? Muchas de las veces no es lo que, hermano, es nomás dárselo al Señor, pero por decisión propia. La prosperidad no es vender lo que tenemos y repartirnos en partes iguales. La prosperidad está en la palabra del Señor. Amén. Cuando obedecemos su palabra, si queremos, si obedecemos, ¿sí? Amén. Hubo una predicación muy fuerte que nos dieron hace mucho tiempo, que le digo, y yo nomás me quedé, bueno, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Es mejor quedarme con la regla de los levitas que la de los gentiles. Y por eso entendí que prefiero dar los diezmos que a que el Señor exija lo que le corresponde. Hermano, ora a Dios para que las diferentes doctrinas que vienen a tu vida, hermano, el internet, el teléfono, la televisión, está trayendo enseñanzas que en realidad son muy te convencen con las palabras que dicen, pero muchas veces perdemos la bendición de Dios, ¿verdad? Amén. No pierdas la bendición del Señor. Dios tiene muchas bendiciones para ti. Y te lo digo porque lo estoy pasando, lo pasamos en nuestra vida. Dios tiene muchas bendiciones. Espero en el Señor que cada uno de nosotros Dios les dé bendiciones en su vida. Amén. Pero sobre todo, que no confunda nuestro corazón y nuestra mente. Amén. Que siempre haya libertad de seguir adelante. Amén. Dios bendiga a su Padre. Bendito Padre Celestial. En esta hora, Señor, nos ponemos en tus